Ok, pues bueno, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Como bueno, Laura ya les mencionó, yo soy estudiante egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola y pues actualmente me encuentro haciendo investigación en la Universidad de Queens, aquí en Kingston, en Ontario, Canadá. Y pues el tema que les traigo hoy lo he titulado Modelos físicos en el análisis morfodinámico de corrientes naturales. Para abarcar este tema, eh, pues he propuesto los siguientes contenidos en los cuales pues inicialmente vamos a abarcar lo que corresponde a una introducción a modelos físicos, específicamente en lo que corresponde a la morfodinámica de corrientes naturales, entiéndase corrientes naturales como ríos, y después seguidamente eh, hay dos proyectos de investigación en los cuales he estado trabajando recientemente. El primero corresponde a la formación de barras alternas, eh, específicamente en el análisis que tiene bueno, en el efecto que tiene la variación del perfil de velocidad del flujo. Y el siguiente tema, que está directamente relacionado con que corresponde a las barras alternas, corresponde a la resistencia a fluir, basado también en el principio de resistencia dividida. Una vez que he abarcado estos dos temas que todavía se encuentran en desarrollo, que son los temas actuales en los cuales me encuentro haciendo investigación, pues les voy a mencionar un poco cuáles serían como algunos temas que a futuro pueden llegar a ser de impacto pues científico y social, e incluso económico, en los cuales hay interés por investigar lo que sería la migración de meandros y la validación de modelos numéricos, que si bien es cierto, es válido para países como acá, donde me encuentro en Canadá, pues también para Costa Rica y para todas partes del mundo. Y finalmente, pues creo que la mayoría o todos aquí en esta presentación tenemos interés de saber cuál es la relevancia que tiene este tipo de investigación con lo que respecta a la ingeniería agrícola y pues Costa Rica como país en general. Así que bueno, voy a empezar brevemente con lo que corresponde a la introducción de los modelos físicos. En esta parte de los modelos físicos, pues voy a definirles, eh, bueno, vamos a definir de una manera general qué corresponden los modelos físicos como tal, para todos manejar el mismo concepto, y pues les voy a dar un breve paseo sobre algunas de las instalaciones o partes de las instalaciones que tenemos acá en Queen's University. Así que bueno, los modelos físicos vienen siendo lo que es un montaje con objetos reales que lo que buscan es reproducir el comportamiento de aspectos de un sistema físico-mecánico que es más complejo a diferente escala. Así que en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos analizando los ríos, en estas figuras, bueno, estos videos que tenemos al lado, si deseamos analizar modelos de turbulencia, por ejemplo, un resalto hidráulico, pues lo que vendríamos a hacer es un modelo físico que simule lo que ocurre en la realidad. Entonces, como usualmente los canales o ríos en los cuales nosotros tenemos interés de realizar investigación son demasiado grandes, pues recurrimos a modelos físicos reducidos o lo que viene siendo los modelos a pequeña escala. Sin embargo, hacer un modelo a pequeña escala pues no es tan sencillo porque implica que deben ser semejantes al prototipo. Entonces, esta, este tipo pues, de implicación significa que se deben satisfacer las leyes de similitud geométrica, cinemática y dinámica, que todas estas en conjunto pues relacionan las magnitudes físicas homólogas definidas entre ambos sistemas, siendo nuestro prototipo, por ejemplo, el río, y nuestro modelo el que estamos reproduciendo en el laboratorio. Así que, en específico, en el campo de investigación en el cual actualmente me encuentro realizando mi doctorado, a lo que me dedico es a la morfodinámica de las corrientes naturales. Y pues la morfodinámica fluvial como tal es el estudio del lecho del río y de las formas adquiridas por el mismo en respuesta a fenómenos de erosión y sedimentación. Y pues en esta figura que nosotros tenemos aquí, al lado derecho, pues podemos apreciar eh, algunas ondulaciones y dunas que han quedado expuestas en el río Paraná Viejo, que es un afluente del río Paraná entonces esta foto fue tomada durante una sequía en Rosario, Argentina, en julio del presente año. Así que al final, pues lo que busca la morfodinámica, que es este estudio, esta interacción entre el flujo como tal, los fenómenos de erosión y sedimentación, es pues realizar un análisis de todo el hecho como tal, los bancos, los efectos que tienen estas interacciones, y también se dedica a estudiar pues el efecto que tiene con estructuras hidráulicas.
Pueden ser puentes, represas, canales, entre otros. Y pues al final todas estas interacciones en la degradación y agradación del cauce como tal, pues nos lleva a temas más adelante como la renaturalización de puentes y demás. Así que bueno, en el campo de la morfodinámica hay tres, perdón, en el campo de la morfodinámica, pues hay tres grandes temas en los cuales nos podemos enfocar, que vendrían siendo los meandros, que son las macroformas. También tenemos las mesoformas, que vendrían a ser las barras alternas, y también tendríamos las microformas, que pueden llegar a ser las ondulaciones y o las dunas, como en este caso. Así que, bueno, en Queen's University tenemos un laboratorio que fue construido a finales de los años 1960, el cual es llamado el Laboratorio de Ingeniería Costera de Queen's University y consta de un área total de aproximadamente 1.750 metros cuadrados. Y pues en este laboratorio se albergan tres canales que se utilizan para reproducir oleaje, con una longitud de 45 metros cada uno, y una gran cuenca para reproducir oleaje, en el cual se simula la interacción que tiene el mar con las playas. También hay tres canales simuladores de ríos, una mesa de fluidos giratoria y pues un canal de deslizamiento de 20 metros cúbicos. Y pues aquí en la imagen izquierda podemos apreciar un canal meándrico que tiene un grado de curvatura de 70 grados, el cual utilizamos para simular experimentos en, como lo dice su nombre, en canales meándricos. Y pues en la figura del lado derecho tenemos acá una fotografía de lo que corresponde a un canal recto que se utiliza para el transporte de sedimentos. Y pues bueno, Queen's University, con este laboratorio, se ha convertido después del año 2014 en uno de los centros más importantes de investigación en lo que corresponde a la morfodinámica de ríos. Y pues actualmente se utiliza para investigación y para enseñanza. Los temas más importantes que se enseñan aquí y que se investigan, pues es la ingeniería de ríos, que es el área específica en el cual me encuentro, en hidrotecnia. También se encuentra la dinámica de lagos, pues la ingeniería costera, como mencioné anteriormente, con la interacción que tiene el mar con las playas, los sistemas de suministro de agua y también lo que corresponde a los deslizamientos y el efecto que tienen los deslizamientos de tierra sobre pues, cuerpos de agua y que pueden llegar a producir tsunamis. Así que, bueno, en el área específica donde estoy también analizamos esta interacción con las formaciones de sedimentos, los fenómenos de turbulencia, ondas internas, la mezcla entre densidades entre flujos estratificados como lagos y océanos, y pues como les mencioné anteriormente, la generación de tsunamis. Y bueno, aquí este es el canal meándrico que tenemos en el laboratorio, y este es el canal, un canal recto. Aquí tenemos un flujo supercrítico en el cual también realizamos investigación sobre transporte de sedimentos, y pues tienen la ventaja de que podemos cambiarle la pendiente eh, al grado deseado. Así que en este laboratorio, que pues les enseñé algunas fotos, si alguno está interesado en tener más fotos o algo más, pues con muchísimo gusto se las podría mostrar, es donde realizamos los modelos físicos como tal, que al final lo que buscan es pues establecer esa relación entre la realidad y lo que nosotros podríamos llegar a esperar. Así que para mencionarles un poco de una de las, bueno, de los temas de interés en el cual he enfocado mi doctorado, pues corresponde a la formación de barras alternas. Para los que no están muy familiarizados con lo que corresponden a las barras alternas, pues las barras alternas corresponden a estas acumulaciones de sedimento que podemos apreciar en esta figura, y estas acumulaciones se producen de manera, como dice su nombre, alterna. Entonces, usualmente están totalmente adheridas al banco, el banco del cauce, y la otra, pues alternamente se encuentra del otro lado. Ahora, estas barras alternas, pues vienen a ser un gran problema muchas veces para la navegación. Eso es uno de los más importantes en sentido económico. Pero más allá de eso, el hecho de que haya una acumulación en esta zona, pues produce que haya un cambio en el curso del río como tal. Y este tipo de variación, pues viene a afectar los bancos externos donde se produce erosión,
y se produce acumulación de sedimentos en la parte interna, lo cual va a generar que estas barras o esta acumulación de sedimentos sea grande a tal punto que el cauce pues empieza a tomar una forma muchísimo más serpenteante. Y cuando nosotros tenemos eso, pues estaríamos hablando ya de un canal meándrico. Así que las barras alternas pues son una de las primeras fases en muchos casos de canales meándricos que al final pues constituyen pues un beneficio o problema dependiendo del aspecto en el que se le mire. Así que con lo que respecta a las barras alternas pues es muy sencillo poder estimar, predecir si algún cauce tiene barras alternas o podría llegar a presentar barras alternas con el pasar del tiempo. Y una de las formas en las que nosotros podemos pues, estimar esto es analizando pues, las características geométricas que presenta el cauce como tal. Entonces, haciendo uso de este gráfico, donde tenemos la relación del ancho de solera, B, con respecto al tirante hidráulico en las ordenadas, y en las abscisas tenemos el tirante hidráulico con respecto al tamaño promedio de la partícula, pues si tenemos estas dos relaciones, podríamos graficar nuestros puntos en este gráfico, lo que vendría a significar que si nosotros tenemos algún punto que cae por encima de esta línea punteada LA y por debajo de la línea gruesa superior LAM, si tenemos un punto en esta zona, pues vendríamos a tener las barras alternas que les he venido mencionando. Pues esta foto fue tomada en Japón. Así que esta es una forma sencilla de llegar a poder estimar si alguno de los cauces por las características que tiene, pues podría presentar este tipo de formación. Ahora, pues tomando ventaja de este mismo gráfico, también podríamos llegar a definir o poder estimar si tenemos meandros y trenzados, que los meandros, como brevemente les mencioné, consisten en los canales o ríos que son serpenteantes. Entonces, igualmente teniendo en las ordenadas B sobre H y en las abscisas H sobre D, si tenemos algún punto que cae por encima de la línea inferior LM y por debajo de la línea superior LAM, corresponde a esta zona, podríamos tener meandros. Entonces, muchas veces tenemos meandros que están mezclados con barras alternas, muchas veces las barras alternas han desaparecido con el tiempo por su evolución y lo único que podemos percibir son meandros. Y un meandro luce de esta forma. Este es el río Cauto en Guamo, Embarcadero en Cuba. Pues tiene una forma bastante peculiar, pues aquí pueden apreciar la curvatura que tiene el cauce eh, pues a lo largo. Y en la última parte, que corresponde a los trenzados, pues los trenzados usualmente están relacionados con las barras múltiples y también o entrelazados, como se les conoce comúnmente, ocurren cuando los puntos que nosotros tenemos en nuestra relación de B sobre H y H sobre D caen por encima de la línea superior LAE. Así que usualmente cuando tenemos puntos sobre esa zona, lo que vamos a encontrar son situaciones como esta. Así que en este caso tenemos el río Waimakariri en las llanuras de Canterbury, Nueva Zelanda. Pues estos casos ya son casos pues con muchísimos años, muchas veces, donde aquí tenemos un ancho de solera bastante grande cuando la capacidad hidráulica llega a su tope, pero en las condiciones regulares pues tenemos este tipo de formación de sedimentos que queda exhibida. Así que, bueno, la parte de la investigación, nosotros nos interesamos específicamente por las barras alternas, que son la primera fase para llegar a tener meandros y pues consecutivamente diferentes tipos de formaciones en los sedimentos. Así que, pues como la mayoría o la totalidad de aquí sabemos, en los canales abiertos, nuestro perfil de flujo de velocidad se comporta de esta forma logarítmica, donde en la parte inferior tenemos un efecto por la fricción de la interacción que tiene el flujo como tal con el lecho del río. Y en la parte superior, en los canales abiertos o ríos como el de la foto acá, tenemos un efecto de disminución en la velocidad por la superficie libre. Así que en busca de un análisis fundamental y de tratar de percibir cuál es el efecto de los fenómenos de turbulencia, en este primer proyecto que les estoy hablando, nuestro objetivo era pues verificar qué sucedía si nosotros en lugar de tener la velocidad máxima en este punto, pues la variábamos este perfil de velocidad
y ahora nuestra velocidad máxima ocurría en algún otro punto más abajo. Pues el fenómeno de turbulencia se iba a comportar de una manera diferente y nuestra expectativa era conseguir barras alternas, como las que les mencioné anteriormente, de menor longitud, o sea, una mayor cantidad de barras alternas. Así que con esa idea en la mente, pues embarcamos en este tipo de investigación y se nos vino a la cabeza, ok, si tenemos una capa que cubre el canal abierto, pues vamos a llegar a tener un perfil de velocidad donde nuestra velocidad máxima puede llegar a ocurrir en el centro, como vendría siendo lo que nosotros conocemos como el flujo en las tuberías. Sin embargo, el flujo en las tuberías tiene, pues se comporta de esta forma porque la rugosidad es igual en todos sus límites, mientras que en un canal que está cubierto, pues llegaría a tener dos tipos de rugosidad en la mayoría de sus casos. Y ese es el caso que ocurre cuando nosotros tenemos ríos congelados. Entonces, cuando se nos congela un río, tenemos una capa superior que está congelada, que tiene una rugosidad que puede llegar a ser muy distinta a la rugosidad que nosotros tenemos en el lecho del río. Y en estos casos, pues no podemos asumir que la velocidad máxima sucede a la profundidad media del flujo, puesto que la rugosidad que tenemos en la capa superior viene a ser en muchos casos menor que la rugosidad que tenemos en la capa inferior. Así que el objetivo de este tipo de investigación era inicialmente averiguar si teniendo algún tipo de cobertura simulada, por ejemplo hielo, podríamos variar este perfil de velocidad y en qué punto iba a ocurrir nuestra velocidad máxima. Como ya sabemos, muy poco probable iba a ser en el punto medio. Así que en el laboratorio incursionamos en esta investigación y pues adquirimos unas cubiertas lisas de poliestireno, que son las que podemos apreciar en la imagen a la derecha. Y estas cubiertas lisas las utilizamos para cubrir este canal que podríamos pues variar su pendiente hasta el punto de obtener flujos uniformes. Entonces, inicialmente el proceso era pues medir los perfiles de velocidad en canales abiertos, después utilizar las cubiertas lisas y comparar el efecto que tenía la cubierta sobre el flujo, y seguidamente utilizamos esta cubierta del lado derecho, que es una cubierta igual en poliestireno, pero con doble mallado. Así que, bueno, una vez que realizamos estos experimentos, pues tenemos aquí un par de imágenes, bueno, de figuras acá, con un tirante hidráulico de 5 centímetros. Esta figura corresponde al concreto. Entonces, en este punto, los puntos negros corresponden al perfil de velocidad que no tiene cobertura. Y como podemos apreciar, nuestra velocidad máxima tiende a ocurrir en la parte superior de la totalidad, de la profundidad total del flujo. Mientras que con solamente colocar una cubierta lisa, pues tenemos un efecto de la fricción acá en la parte superior que pues afecta el flujo de una manera considerable. Y realizamos el mismo experimento colocando igual un flujo uniforme de 5 centímetros, colocando una cama de grava completamente plana de 5 milímetros de tamaño. Y pues aquí podemos apreciar que con respecto a la comparación inicial, ahora hay un efecto por la cama en la velocidad, por la fricción que genera, y en la parte superior igual tenemos un efecto por la cobertura, que son los puntos en color rojo. Y pues en la parte inferior tenemos lo que corresponde al análisis adimensional, igual de estas dos condiciones, y acá es muchísimo más claro que pues las cubiertas vienen a generar, bueno, vienen a tener una influencia bastante considerable en los flujos que son poco profundos. En este caso, pues podemos apreciar que el efecto de la grava pues se extiende un poco más, hasta aproximadamente 0.6, y después el efecto de la cobertura llega hasta este punto. Así que este es el caso pues más extremo una condición de flujo bastante, bueno, poco profunda, y tomamos bastantes mediciones de por medio, pero el otro caso extremo sería el flujo más profundo, y en este caso utilizamos un tirante hidráulico de 28.5 centímetros. Igual realizamos la investigación sobre concreto y la investigación sobre grava, y acá podemos apreciar que igual, cuando hay alguna cobertura, en este caso pensando en una cobertura de hielo, pues esta cobertura va a generar un impacto, pero este flujo al ser tan profundo, este impacto pues no tiene mayor trascendencia y llega a un punto donde se termina comportando de la misma forma como si no estuviese cubierto. Y esto sucede igual cuando tenemos la grava.
con la única diferencia de que el efecto de la rugosidad es más visible en la velocidad en la parte inferior. Y pues tenemos los perfiles del análisis adimensional de igual forma acá, donde es un poco vistoso que el efecto de la cobertura, pues si bien es visible, no tiene mayor trascendencia debido a la profundidad del cauce. Así que una vez que nosotros hemos comprobado de que efectivamente al colocar una cubierta y dependiendo de la rugosidad de la cubierta, pues vamos a poder disminuir o colocar la velocidad máxima en una posición inferior, pues colocamos las cubiertas rugosas. Y este es uno de los perfiles de todos los que tomamos, quizá uno de los más relevantes, donde podemos apreciar en la línea negra, que no tiene cobertura, un perfil de velocidad donde la velocidad máxima tiende a ocurrir en la parte superior, mientras que en color rojo tenemos una cubierta lisa con una rugosidad bastante baja en flujos subcríticos, pero hay algún tipo de curvatura ocasionada por la cobertura como tal, y entre más rugoso es el material que estamos colocando, en este caso la cobertura con doble mallado, pues podemos apreciar que el perfil de velocidad se tiende a curvar muchísimo más. Y pues aquí lo podemos apreciar eh, pues con el análisis adimensional, donde es visible que la velocidad máxima en utilizando una cobertura rugosa, pues baja bastante y tiende a tomar pues lugar cerca de la mitad del flujo como tal. Así que, bueno, nosotros teniendo este análisis preliminar acerca de los perfiles de velocidad de flujo, pues una vez que hemos comprobado que esto tiene algún impacto sobre el flujo como tal, hemos decidido producir barras alternas bajo ciertas condiciones de laboratorio, en el cual teníamos una cama completamente plana, que viene a ser la línea punteada acá, donde tenemos un nivel de elevación cero, y pues ejecutamos un experimento donde teníamos una profundidad, un tirante hidráulico de 2.8 centímetros, lo cual nos daba una relación de B sobre H para tal canal de 13.69 y una relación de H sobre D de 5.58. Y pues las barras alternas que obtuvimos a partir del experimento, después de ejecutarlo por 20 minutos, vienen a ser estas, donde tenemos una barra completa hasta aproximadamente los 6.5 metros y la mitad de una barra pues original al final. Y pues acá en la figura inferior podemos apreciar el modelo de elevación, que es un modelo de elevación en 3 dimensiones, donde tenemos a lo largo la longitud del cauce, bueno, del canal, a lo ancho, pues en el eje Y tenemos el ancho del cauce como tal, y en colores tenemos pues azul los puntos más bajos y en color naranja los puntos más altos, donde tenemos las barras alternas. Así que teniendo nosotros este tirante hidráulico y obteniendo este tipo de barras alternas, pues esperaríamos que una vez que nosotros colocamos una cubierta, pues el tirante hidráulico va a incrementar debido a que el nivel de resistencia ha aumentado, y pues efectivamente eso fue lo que sucedió. Una vez que cubrimos el flujo como tal, el tirante hidráulico ahora era de 5.3 centímetros, y pues las relaciones de B sobre H y H sobre D pues han variado considerablemente, donde ahora tenemos 7.20 y 10.60. Sin embargo, después de ejecutar el experimento por 20 minutos, como podemos apreciar, la cantidad de barras en su longitud, pues no es muy distante de las barras que obtuvimos en el primer experimento. Y acá también tenemos una barra completa, la mitad de una y una parte que todavía se encuentra en desarrollo. Así que pues en el modelo en 3 dimensiones tenemos nuevamente las partes azuladas como los puntos más bajos y las partes naranjas como los puntos más altos. Entonces, estos dos casos, que son los casos más extremos, los comparamos y pues como podemos apreciar, la formación de barras es muy similar en ambos casos en los modelos 3D, donde tenemos los puntos más bajos en posiciones muy cercanas, a pesar de que tienen tirantes hidráulicos muy distantes uno del otro. Entonces, este tirante hidráulico, que es de 5.3 centímetros, es casi el doble del tirante número 1, y pues obviamente las condiciones de B sobre H y H sobre D vienen a ser muy distintas, pero en la realidad, una vez que medimos los resultados, pues son muy similares. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué si nosotros graficamos esos valores de B sobre H y H sobre D, y tenemos estos resultados aquí, este resultado esperaríamos tener barras muchísimo más largas, que en este caso tuvimos 1.5 barras, ¿por qué este otro resultado
del segundo experimento que está cerca del límite inferior, por qué obtuvimos la misma cantidad de barras? Si deberíamos de esperar tener barras muchísimo más cortas en longitud. Así que bueno, a partir de análisis dimensionales y demás, hemos llegado a la conclusión en este tipo de experimento que este gráfico en realidad lo que podríamos estar tratando sería que en lugar de tener una relación de B, que sería el ancho de solera sobre el tirante hidráulico, lo que deberíamos de tener sería una relación del tirante hidráulico, perdón, del ancho de solera con respecto a la posición a la cual la velocidad máxima toma lugar. Igual para el eje de las abscisas, donde en lugar de tener un valor de h, deberíamos de tener la posición a la cual la velocidad máxima toma lugar con respecto a el diámetro promedio de partículas. Y si nosotros realizamos ese ajuste, pues podemos apreciar que el punto 2, que sería el experimento número 2, está muchísimo más cercano al punto número 1, lo cual vendría reflejando que este tipo pues de aproximación es muchísimo más exacta que la aproximación que se le está dando en la actualidad. Y pues bueno, de esta forma nosotros hemos llegado a concluir que estas relaciones en las cuales nosotros hemos estado trabajando durante muchísimos años, quizá no sean las mejores para una parte fundamental como tal. Y pues en una parte aplicada vendría a ser de suma importancia en cauces, como les mencioné anteriormente, donde hay ríos que pasan la mayoría de su tiempo congelados. Y estos ríos, pues usualmente, por ejemplo, en las partes del norte de acá, podríamos llegar a tener ríos que pasan 6 meses bajo el hielo, lo cual podría llegar a tener un tipo de formación de procedimientos en barras alternas muy diferente. Así que este tema, pues que nos daba la longitud de las barras como tal, de una forma muchísimo más precisa de calcularlas, pues nos trae a este punto, donde por ejemplo aquí tenemos barras alternas en el año 1956 y tienen esta forma en el río Isere, cerca de Ayton, en Francia, y con el pasar del tiempo, a los 60 años más adelante, pues estas barras alternas han migrado en su forma y ahora tenemos pues una renaturalización en las partes donde las barras se han formado. Y así es como nosotros, pues, de tener barras alternas, empezamos a tener corrientes con un patrón meándrico. Así que el análisis y la precisión a la hora de poder estimar este tipo de condiciones, si bien es cierto, como se los mencioné, es un análisis fundamental que realmente lo que busca es visualizar y analizar los modelos de turbulencia, pues también viene a tener una aplicabilidad directa, puesto que se podría dar un mejor uso del suelo de las zonas alrededor, sabiendo cuál va a ser el comportamiento de las barras con el pasar del tiempo. Puesto que si este cauce estuviese congelado durante mucho tiempo durante el año, pues su tirante hidráulico aumentaría considerablemente y pues probablemente las barras alternas que se producirían serían muy distintas en una condición similar, pero con la diferencia de que no esté congelado. Así que este tema, pues de la formación de las barras alternas, viene siendo la fase preliminar de lo que nosotros vendríamos a ver como meandros. Y pues los meandros es lo que tenemos acá. Y este se convierte en el segundo tema de investigación, el cual hemos retomado recientemente, donde lo que tratamos de definir o de poder experimentar o explorar es cuál es la pérdida de energía que ocurre en cauces que no son completamente rectos y que ahora tienen esta forma serpenteante. Así que bueno, inicialmente para definir un poco los meandros, pues los meandros son estos tipos de cauces donde existe pues una curvatura bastante considerable y desde un punto de vista físico, pues forman un sistema dinámico que está muy lejos del equilibrio, porque tienen una continua evolución. Sin embargo, a pesar de que están en esa continua evolución, exhiben algún grado de estacionariedad estadística. Y ese tiempo, ese lapso en que los cauces se encuentran bueno, se encuentran estables, pues nos permite poder realizar predicciones en las pérdidas de energía que al final vienen teniendo una influencia directa en los caudales de diseño que utilizamos para obras hidráulicas, por ejemplo. Entonces, este es un boceto de una corriente meándrica y así, en una forma breve, pues algunos de los parámetros que nos importan más, pues serían los ángulos de deflexión y el radio de curvatura
que nos vienen a decir qué tan pronunciada es esta curva. Y también pues la sinuosidad, que es la relación entre toda la longitud del meandro como tal y de los puntos extremos. Así que eh, en busca de mejoras para poder calcular los coeficientes de rugosidad, bueno, de fricción, perdón, pues han habido bastantes intentos y entre ellos algunos de los más importantes o de más uso ha sido, por ejemplo, el método teórico de Rosowski en el año de 1957, donde es una propuesta teórica que al final lo que busca este método es calcular pues, las pérdidas por energía, tomando en cuenta pues, un coeficiente y pues la curvatura que tiene, la relación que existe entre el tirante hidráulico y la curvatura del meandro. Y este pues, método es teórico, pero existen algunos otros métodos experimentales, como el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos en el año 1963, que como pueden apreciar, la mayoría tal vez está familiarizado con esta ecuación, que vendría a ser la ecuación de Manning, y lo único que tiene es un n de Manning, que es el coeficiente de rugosidad de Manning, pues modificado. Y este coeficiente pues va a depender de la sinuosidad que tiene el cauce como tal. Ahora, pues a los que han llegado a este punto saben que el n de Manning es un valor que es muy subjetivo, depende mucho de las condiciones que nosotros tengamos en el cauce y que depende de cada una de las personas, pues desde el punto de vista que lo aprecie, puede escoger un valor más alto o más bajo. Y pues eso genera bastante ambigüedad en los resultados al final. Y también, pues este método en específico, pues es un método escalonado, donde solamente se tienen tres diferentes pues, valores, que al final, en busca de una mejora, pues se ha linearizado y se ha tratado de mejorar. Sin embargo, pues la adquisición de algunos de estos datos y pues el planteamiento matemático, pues no está en algunos casos como bien fundamentado o es específicamente para cierto tipo de condiciones. Y debido a eso, recientemente, pues tomamos la decisión de hacer pues una aproximación a este tipo de ecuaciones considerando el principio de resistencia dividida. Pues para los que no están muy familiarizados con la resistencia dividida, pues es lo que se considera como que el esfuerzo cortante total es la suma de los esfuerzos cortantes, uno debido a la rugosidad de la superficie y otro pues debido a los relieves por sedimentación. Entiéndase los relieves por sedimentación como ondulaciones y o dunas. Entonces, la suma de estos dos esfuerzos cortantes vendrían a dar el esfuerzo cortante total. Con esta misma idea, pues podemos decir o asumir que en una corriente meántrica, el incremento en la resistencia a fluir puede ser tratado como un incremento en este esfuerzo cortante total. Y ese término vendría a ser el esfuerzo cortante debido a la geometría del plano. Y esta geometría correspondería a la curvatura que presentan los cauces, lo cual implica que el coeficiente de Hc, que es un coeficiente de fricción muchas veces preferido en lugar del n de Manning, se podría calcular de esta forma, donde dependería del coeficiente de fricción de la rugosidad pura como tal, más el coeficiente de fricción debido a las formas del relieve por sedimentación, dunas y ondulaciones, y a un coeficiente de fricción que dependería de la forma meándrica de los cauces como tal. Así que la suma de todos estos coeficientes vendría a dar el coeficiente final, que en la ecuación, pues en la ecuación para calcular la velocidad, vendría a ser el coeficiente c de Hc. Entonces, años atrás, durante pues, mis estudios en el tecnológico, había realizado una propuesta inicial para calcular este factor del coeficiente de fricción debido a la forma meándrica, y la propuesta inicial era esta, donde esta ecuación, como ustedes pueden apreciar, tiene pues un ajuste a una distribución normal que depende de la relación de B sobre H y del ángulo de deflexión inicial. Y tiene pues un multiplicador que es una función que depende de la relación entre H sobre D. Y pues con esto en mente habíamos obtenido pues valores muchísimo mejores con respecto a los métodos existentes.
Sin embargo, pues recientemente durante este año hemos llegado bueno, hemos tenido la idea de que esta ecuación, a pesar de que se ajusta bastante bien en muchos casos, podría ser bastante simplificada, se podría simplificar muchísimo más y pues eso generaría un beneficio a la hora de realizar cálculos que los convierten muchísimo más sencillos y fáciles de hacer en menor tiempo. Y pues el ajuste y la precisión, pues incluso la podríamos llegar a mejorar. Y entonces, esta es una ecuación en la cual actualmente me encuentro trabajando, es una versión preliminar, pero con esta ecuación, como ustedes pueden apreciar con respecto a la anterior, es muchísimo más sencilla y solamente depende de la relación que existe entre el radio de curvatura y el tirante hidráulico y la relación de H sobre D. Así que esta ecuación, pues la hemos puesto a prueba en laboratorios, con los experimentos de laboratorio que hemos incrementado en nuestra base de datos, y pues hemos llegado a resultados como estos. Entonces, en las propuestas teóricas, como la de Rosovsky de 1957, podemos apreciar que hay una gran cantidad de puntos que salen sobre la línea de error del 60%, y pues algunos puntos están bastante aceptables en los otros casos. En la propuesta inicial, que era la ecuación un poco más extensa, que tenía la forma de una distribución normal, pues todavía teníamos el problema de que habían pues fuera de las líneas de error del 60%, pero los datos pues se mantienen bastante alineados en esta parte a pesar de que tienen una leve sobreestimación. Ahora, con esta nueva propuesta, que es la propuesta actual, a pesar de que apenas estamos como en los primeros pasos, con solamente esa parte de la ecuación hemos logrado llegar al punto donde solamente tenemos dos datos de dos experimentos de laboratorio que caen por fuera de la línea de error del 60% y la mayoría se encuentra alineados cerca de la línea de mejor ajuste. Así que aquí es donde viene la importancia de los modelos físicos, porque si bien es cierto, estos son datos que vienen de diferentes laboratorios alrededor del mundo, pues nos han permitido pues evaluar una propuesta eh, teórica de un ajuste o sí, un ajuste para el coeficiente de fricción debido a la forma meáltica. Así que una vez que nosotros hemos realizado estas pruebas en el laboratorio, pues nos hemos dado la tarea a realizar pruebas primero en grado. Y este es el punto en el cual actualmente nos encontramos, donde para los modelos teóricos existentes, por ejemplo el de Rosovsky de 1957, podemos apreciar que para datos de campo con grava, pues en su mayoría todos los valores están sobreestimados. Y hay algunos puntos que caen bastante fuera de la línea de error del 60%. Con la propuesta inicial, pues teníamos una mejora considerable, que si bien es cierto, no la vamos a excluir, y tiene pues bastante, o la totalidad de los puntos dentro de las líneas de error. Y la propuesta actual, pues todavía se encuentra en proceso y estamos todavía trabajando en esto, pero ya con los primeros intentos hemos conseguido que la mayoría de datos caigan dentro de las líneas de error y que algunos se ajusten o estén cerca de la línea de mejor ajuste. Así que el hecho de nosotros poder tener métodos mucho más sencillos como este para poder calcular los coeficientes de fricción, pues vendría a ser beneficioso, puesto que para poder determinar nuestras velocidades en los cauces y hacer una predicción precisa del caudal que tenemos en un río, pues pues estas aproximaciones matemáticas vendrían a ser de muchísima utilidad y nos evitaría problemas donde tenemos sobreestimación o subestimación de energía. Así que esto es pues un breve, digamos, paseo por todo lo que hemos realizado en el laboratorio, en lo que hemos estado trabajando recientemente y pues los beneficios que tiene el tener acceso a poder realizar modelos físicos que al final pues son comparables con la realidad. Ahora, esos dos temas que todavía se encuentran en desarrollo, pues una vez que quedan concluidos, hay mucha investigación por hacer y algún tipo de investigación a futuro que podría ser de interés para las personas aquí presentes, podría llegar a ser pues la validación de modelos numéricos. Y pues la justificación esta validación es pues justificar que un modelo que ha sido computarizado tiene una aplicabilidad dentro de su dominio y pues posee un rango satisfactorio y consistente de precisión en la aplicabilidad, digamos, prevista del modelo.
Entonces, para eso, pues en los laboratorios, con los modelos físicos, podríamos replicar lo que hemos modelado numéricamente para poder evaluar algunos de los fenómenos físicos más relevantes o de interés en cada una de las investigaciones. Y por ejemplo, en la parte de la morfodinámica de causas naturales, pues algunos de los modelos físicos que, que vendrían a ser de importancia para validar modelos numéricos sería, por ejemplo, el modelo de turbulencia aquí, Epsilon, que es bueno, uno de los más usados en dinámica de fluidos computacional, y estos modelos se utilizan para simular características de flujos para condiciones de flujo turbulento. Así que nosotros teniendo, por ejemplo, un software de acceso libre, como lo sería OpenFOAM, eh, podríamos pues calcular la energía cinética turbulenta y también la disipación, y a través de resultados que podríamos obtener con diferentes mallados, pues podríamos analizar estos valores y tratar de replicarlos en condiciones de modelos físicos para evaluar qué tanta precisión tenemos con nuestras estimaciones. Y esto se vuelve muy importante porque usualmente en este tipo de modelos, que son numéricos, hay muchas idealizaciones donde el efecto que tienen en un contexto real puede llegar a ser de mucha trascendencia. Así que, bueno, esta es una de las cosas que podrían realizarse a futuro. Y otra que viene a ser muy importante, pues sería lo que pasa después de que los meandros se han formado. Entonces, la migración de meandros es un tema que es de interés, pues, para muchas personas que estudian la morfodinámica, y aquí viene a ser importante la evolución planimétrica de estos ríos. Actualmente hay mucha investigación en ríos que tienen como material solamente arena, y alguna de las intenciones pues sería utilizar un modelo de desplazamiento de meandros que considere la grava y la arena como material que se encuentra en el cauce. Y aquí podemos ver el río White en Vermont, que para el año 1924 tenía una forma completamente recta, y a través del tiempo pues ha ido modificándose para llegar al último esquema que tenemos del año 2003, donde su curvatura pues ha sido modificada considerablemente. Así que en este tipo de campo de investigación, pues han habido bastantes intentos. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía del valle aluvial del río Mississippi en la parte baja, que fue tomada por Harold Fisk en el año 1944. Y pues si bien es cierto, aquí es un poco complicado diferenciar cada una de las partes por las que el río ha pasado, pues estos colores nos indican en qué momento el cauce pasó por ahí y dejó alguna remanencia. Así que este tema, pues, ha sido abarcado por muchos investigadores, y hay algunos modelos, como por ejemplo en este video, donde se trata de realizar eh, una simulación de cuál sería la forma o la trayectoria que tomaría el cauce como tal. Y pues aquí podemos apreciar que en algunos puntos van a haber lagos que van a, bueno, partes del cauce del río que van a quedar atrás, y más adelante podrían formar lagos, o incluso el río podría volver a tomar, a retornar sobre esa misma zona. Así que, pues bueno, esta parte de investigación eh, al final depende de modelos de desplazamiento de meandros que, dependiendo del sistema que nosotros establezcamos, si tiene arenas y gravas, pues tendría un comportamiento distinto. Y eso lo podemos nosotros apreciar en esta figura, donde es una imagen satelital y a través del tiempo pues hay algún tipo de rastro de que el cauce por ahí pasó. Y si bien es cierto, aquí se pueden llegar a formar lagos, pues en algún momento el cauce principal podría retornar a esa zona y pues seguir su curso. Ahora, esto se vuelve de suma importancia de saber cómo se van a comportar los cauces como tal, porque en la mayoría de sitios, pues como bien sabemos, las zonas más cercanas a los cauces son las más fértiles, y en el ámbito agrícola, pues las utilizamos para producción. Y donde hay situaciones como en esta, en la figura inferior izquierda, pues predecir cuál va a ser el comportamiento de este cauce, pues sería de mucha importancia para evitar pérdidas en un futuro de cultivos o incluso de personas. Por ejemplo, en este caso, podría llegar perfectamente el momento en el que esta curvatura pues llega a desaparecer, este meandro, y el cauce decide pasar por encima de esto.
lo cual pues llegaría a generar muchísimas pérdidas pues económicas e incluso, como mencioné anteriormente, de vidas. Y acá pues también tenemos otro cauce donde podemos ver la evolución que ha tenido a través del tiempo. Así que, bueno, ¿cuál es la importancia de todo este tipo de investigación en ingeniería agrícola y en Costa Rica? Pues yo, como ingeniero agrícola, sé que pues el plan de estudios es bastante robusto. Tenemos toda una gama de cursos y de fundamentos que nos dan las bases para poder realizar investigación. Entre esas, pues las materias como hidráulica, hidrología, pues el manejo y desarrollo de estructuras hidráulicas. Y pues eso viene a poder aplicarse en Costa Rica, donde tenemos una gran cantidad de ríos, y viene a ser muy importante el hecho de aplicar todos estos conocimientos en la investigación. Y acá, por ejemplo, tenemos una fotografía, bueno, una serie de fotografías del río Coto en la zona sur del país. Acá podemos apreciar que el tema inicial que estaba comentándoles de barras alternas, pues toma lugar en Costa Rica, y en la parte superior, pues tenemos una foto del año 2014, donde este río nos da indicios de que va a haber una producción de barras alternas. Y un año después, pues es claro que tenemos barras alternas acá. Esta fotografía en la parte superior derecha es del año 2015. Como podemos apreciar, 3 años más tarde, en el 2018, pues tenemos igual unas pues, barras alternas presentes, pero ahora con una longitud muchísimo más grande y con una tendencia a empezar a formar meandros. Y podemos apreciar en la última foto, en el año 2020, pues que la misma forma aún ha sido mantenida. Así que la predicción y el análisis de este tipo de formas de sedimentación, pues llega a ser muy importante pues en países como en Costa Rica. Y acá, pues también tengo otro caso, como para fomentar ese interés por estos temas, pues porque al final son un tema que podríamos llegar a abarcar y proponer soluciones. Pues acá tenemos el río Pirís en la zona de Parrita, y acá tenemos en la parte superior una forma muy clara meándrica para una fotografía satelital tomada en el año 2012. En la parte superior derecha, pues ahora podemos apreciar que la forma meándrica aún ha sido conservada, a pesar de que en esta parte superior hay una división, un seccionamiento del cauce. Para el año 2017 tenemos igual una forma meándrica que ha sido conservada, al menos en esta parte de acá, pero para el año 2021, pues este cauce, debido a crecidas, ha perdido los meandros que contenía en la parte superior, y uno de los más pues notorios es el meandro que existía en esta parte. Así que este remanente que queda acá, pues podría convertirse en un lago, y o en algún momento podría el canal pues retomar su curso y cruzar por esta zona. Así que en casos como este, pues ha invadido pues territorios acá, donde en algún momento pudieron haber pues casas, cultivos agrícolas y demás. Y por eso es que el análisis de este tipo de condiciones o de la evolución de meandros llega a ser de suma importancia para prevenir este tipo de desastres. Y pues finalmente, pues incentivándolos a que hay bastantes meandros en el país, y que hay mucha investigación por desarrollar, pues aquí los dejo con una fotografía satelital de el río Matina con su desembocadura. Así que bueno, espero que haya sido de interés esta presentación, y pues cualquier duda o consulta del tema o no del tema, con muchísimo gusto. Muchas gracias a Christopher. Y bueno, aquí queda abierto el espacio para consultas. Y bueno, pueden abrir el micrófono o pueden poner la consulta en el chat, como gusten. Aquí tenemos a Carolina. Bueno, primero felicitarlo por tan interesante charla. La verdad es que pues, sí, fue bastante profunda, pero muy interesante. Quería preguntarle, Christopher, ¿cómo en esta parte de modelos, cómo integramos todo el efecto, digamos, externo, digamos, cambio climático, pero también uso de la tierra, porque desde el punto de vista agrícola vemos que hay mucho uso de la tierra que pueden estar también afectando los cauces, y eso hay que tomarlo en cuenta también en predicciones, porque tiene un efecto directo en el río, qué sé yo, la parte de erosión
o por ejemplo en las zonas altas cuando hay mucha deforestación. Entonces, ¿cómo utilizar todas estas proyecciones, digamos, para hacer esas estimaciones en el mediano o largo plazo, digamos, de lo que puede estar sucediendo en cauces? Porque desde, como usted lo menciona, desde el punto de vista agrícola, a nosotros nos interesa entender estas formas meándricas porque en las partes bajas tenemos de cultivos agrícolas muy grandes extensiones, tenemos comunidades, ¿verdad? Que también son afectadas y todo esto tenemos que entender de qué manera nuestras extensiones o nuestro avance agrícola se va a ver afectado por también el movimiento, la dinámica del río. Entonces es como esa simbiosis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder nosotros estimar o entender eso tomando en cuenta cambio climático, uso de la tierra, cambios en las partes altas, partes bajas? Es decir, nos pudiera extender un poquito eso. Sí, claro. Pues bueno, yo creo que para poder aclarar esta parte, lo más importante es tener claro que debe haber una diferenciación entre los modelos que son hidrológicos y los modelos que corresponden meramente al comportamiento del flujo, que ya vendría siendo un modelo tridimensional en donde se analiza todo el tipo de turbulencia y demás. Entonces, en casos como, por ejemplo, los meandros usualmente ocurren en la parte baja, donde las tierras son más planas y ahí usualmente tenemos muchísimos más cultivos. En estas zonas, pues nosotros lo que podemos hacer es analizar específicamente el cauce y teniendo en cuenta la cantidad bueno, la capacidad hidráulica que lleva el cauce como tal y evaluar el comportamiento que tendría ese cauce como tal con ese caudal. Entonces, un modelo tridimensional que llegue a analizar solamente eh, el comportamiento del cauce como tal y la erosión que generaría en los bancos es una parte. Ahora, para poder llegar a ese modelo tridimensional, habría que antes analizar la capacidad que hay de los suelos para retener el agua y que ya esto vendría a ser un análisis más hidrológico en 2 dimensiones para toda esta retención y capacidad hidráulica que llegaría a tener este cauce. Ahora, mi aproximación o mi entendimiento hacia ese tipo de investigación, pues sería tener estas dos partes. Una parte que viene a ser la parte hidrológica y analizar qué tanta lluvia hay en la zona, pues las precipitaciones y demás, el tipo de uso de suelo que se da en la zona. Y también la otra parte, una vez que ya ha sido modelado eso, pues analizar cuál sería el comportamiento en modelos de turbulencia en el cauce como tal. Entonces podríamos decir, tenemos una curvatura con un ángulo de 70 grados, usualmente cuál sería la curvatura o el comportamiento hidráulico del flujo en esa zona. Y con eso podríamos predecir qué tanto se van a desgastar los bancos en la parte exterior y qué tanto se van pues, a producir problemas por sedimentación en la parte interior. Entonces, hay que, digamos, tener claro que al final un modelo tridimensional donde se resuelven modelos de turbulencia meramente es para el comportamiento localizado en una zona y el modelo que viene a ser muchas veces bidimensional, que sería hidrológico, por ejemplo, en herramientas como Iber o por el estilo, vendría a dar esa idea de cuál sería el comportamiento teniendo un caudal como tal. Yo acá lo que incitaría también es que, bueno, las personas muchas veces dejamos de lado el tipo de sedimento que nosotros tenemos en los cauces, el tipo de, pues el sedimento llega a ser muy importante. Hay muchos modelos que son solamente desarrollados para arenas y se deja de lado de que muchos de estos ríos también tienen grandes cantidades de piedra o grava y pues eso podría afectar bastante. Y también eh, muchas veces se deja de lado todas estas pérdidas que nosotros, ahorita es lo que estoy, digamos, o hemos estado tratando de investigar, que son estas pérdidas de energía. Y muchas veces todos los modelos que nosotros llegamos a calcular hidrológicos utilizan ecuaciones como la ecuación de Manning, por ejemplo, los coeficientes pasan, y ahí se están dejando un montón de pérdidas de energía por fuera. Entonces podríamos llegar a estar sobreestimando un comportamiento de un río a futuro, lo cual pues cuesta dinero. Ya por sí solo nosotros tenemos un periodo de retorno en el cual estamos agregando ese factor de seguridad y pues el hecho de dejar por fuera un montón de pérdidas de energía, pues podría sobreestimar considerablemente este tipo de obras que nosotros podríamos desarrollar. Así que sí, los meandros en Costa Rica y en todas las partes del mundo se convierten en algo que va casi de la mano con la agricultura, porque
suceden en las partes bajas y las partes bajas son muchísimo más fértiles, así que las personas tienden a cultivar y a producir en esas zonas. Entonces, eh, pues desde el punto de vista agrícola, pues un mejor tratamiento de los campos como tal, un mejor tratamiento de las aguas, tener una noción clara de cuántos son los afluentes que estamos colocando en los ríos, pues vendría a ser de muchísima importancia. No sé si... Sí, sí, ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? Yo tengo Ujú. comentarios. Eh, bueno, también felicitarlo por la investigación, por todo el avance desde que empezó con el trabajo final de graduación y ahora ya con el doctorado en esta parte de, de la segunda parte de pérdidas, ¿verdad? Que usted explicó ahí en la charla. Y también muy interesante la parte que usted habló de validación de modelos numéricos, perdón, porque realmente pues uno se sienta y usa los modelos y no sabe realmente qué está atrás de esas ecuaciones muchas veces, y entonces yo creo que ya eso es como el siguiente paso que nosotros o los estudiantes también, una vez que ya avancen, pueden incursionar, ya no solamente a usarlos, sino a programarlos, a analizar qué tipo de ecuaciones usa, cómo se pueden mejorar. Eso es una parte que todavía está abierta, ¿verdad? Entonces, gracias por mostrarnos eso. No sé si nos quiere ampliar un poco. Sí, yo creo que hay algo importante que he notado, es que cuando uno está en el tecnológico, pues estamos estudiando con ese enfoque de ingeniería y vamos a utilizar todas las herramientas que están a mano, y esto es lo que nosotros tenemos aquí y lo vamos a aplicar solamente. Y muchas veces no nos preguntamos de dónde vienen las cosas, qué tan precisas son y cuál es el impacto que nosotros, pues que va a tener la obra que estamos diseñando o la obra que estamos evaluando, con el hecho de asumir que esas ecuaciones o demás están por sí solas ya bastante precisas o en lo mejor que se podría llegar. Y pues yo creo que esto es lo que a uno le da ese continuar en los estudios o demás, que uno se empieza a preguntar, ok, ¿y por qué utilizamos Manning? ¿Por qué tenemos que escoger, no sé, un valor de una tabla, que es algo sumamente subjetivo? Es, todas las personas en esta reunión podríamos escoger un N de Manning totalmente distinto para una misma foto de un cauce. Y al final esas pérdidas por energía pues van a reflejar una velocidad distinta y nuestro caudal va a ser muy distinto y nunca nos preguntamos por qué. Y entonces así vamos realizando un cálculo sobre otro y empezamos con una parte del río arriba, aguas arriba, calculamos algo y más abajo vamos sobreestimando y sobreestimando todo ese montón de pues caudal que tenemos ahí hasta que llegamos a proponer algo que muchas veces suena demasiado descabellado, pero es porque hay algo ahí que falta, ¿no? Entonces, el análisis de toda esta composición de ecuaciones, pues al final viene siendo de esa forma ingenieril. Ahora estamos pues acá tratando de darle este enfoque a proponer nuevas ecuaciones que sean fáciles de aplicar, entonces no estamos dejando esa parte ingenieril de fuera y, y pues que tenga una precisión aceptable. Pues hay modelos teóricos que claramente pues toman en consideración un montón de variables más y se vuelven muchísimo más complejos de entender, pero tomando eso como base y referencia, pues podríamos desarrollar algo que sea aplicable y de buena calidad. Entonces yo creo que nosotros nos debemos de preguntar qué es lo que estamos usando hoy y qué es lo que podríamos mejorar en eso. Y no quedarnos ahí como de brazos cruzados y decir, pues bueno, ya alguien lo inventó, ya está, ya tenemos Manning y ya está trascendido por muchísimo tiempo. Y de igual forma con muchas otras cosas, usualmente la hidráulica en específico y todo este análisis de mecánica de fluidos y demás, es teoría que viene desde hace muchísimos años y no la hemos cambiado mucho. Entonces, vamos como teniendo siempre eso de referencia y hacemos algunas modificaciones, pero siempre volvemos a lo mismo. Así que yo creo que siempre es importante no quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, ya está inventado, y tratar de inventar, pero inventar con fundamento y con siempre esa parte ingenieril de decir que se puede conseguir algo mejor de lo que actualmente existe. Y pues ahora hay muchísimas herramientas que simplifican todo esto, como lo son los modelos tridimensionales, que este programa, pues les mostré algo muy sencillo, que es un modelo tridimensional que es desarrollado en un software libre que se llama OpenFOAM,
Y pues este es un software demasiado poderoso que está basado en lenguaje C++, y pues podemos analizar cada uno de los puntos para ver los fenómenos de turbulencia como tal. Y pues en un meandro hay fenómenos de turbulencia cross-circulatoria, y pues esto llega a desgastar los bancos de una forma considerable con el pasar del tiempo. Así que, pues eso como incitarlos a que exploren, que hay modelos 2D que se ven muy bien, que nos dan una noción clara de por dónde puede ir el curso del agua y demás, pero que también existen modelos tridimensionales y podemos analizar partes específicas de un cauce y cómo llegaría a comportarse bajo ciertas condiciones. Estoy silenciada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Tal vez sobre... puede ser también la experiencia de Christopher de pasar del TEC a otra universidad, ya que tenemos aquí otros estudiantes, o preguntas ese Sí, laboratorio también, eh, de cómo funciona, qué hay, no sé qué tipos de canales tiene. Ya Christopher explicó la importancia de los modelos físicos para validar fenómenos que tal vez numéricamente no sabemos cómo se comportan, pero existen, ¿verdad? Que uno los ve y a partir de verlos uno puede empezar matemáticamente ¿verdad? A entrarles. Entonces no sé si alguno tiene preguntas de cómo, no sé, se ven las cosas ahí en el laboratorio, por ejemplo. Ahorita me parece que Gerardo tiene la mano levantada. Activa el micrófono si quieren y le preguntan por el chat. Buenos días, Cris, ¿cómo está? Y hola, buenos ¿todo días a bien? todos. Buenos días. Bueno, básicamente quería hacer un comentario. Bueno, yo trabajo en Central Azucarera Tempisque, en Catza, Guanacaste, y creo que para los ingenios que estamos cerca de la zona de Río Tempisque, por ejemplo, el Pelón de la Bajura, Fincas Grandes, El Viejo, Catza, pienso que hemos tenido, digamos, pocos estudios del río Tempisque. Nosotros usualmente dentro de la finca y los vecinos que tenemos, por ejemplo, bueno, aquí le llaman muros o los diques que se hacen. Aquí no hay un diseño, digamos, como tal, un estudio, bueno, este es el material que se debe utilizar para hacer el dique. Por ejemplo, está la forma o la altura que debería tener y cada uno empieza a echarle tierra, por ejemplo, y a rellenarlos, y nadie se pregunta por qué año tras año siempre se rompe el dique en el mismo lado. Entonces creo que debería de existir tal vez o incentivar a la escuela o al Estado de un proyecto como tal en conjunto. Porque digamos, un proyecto, pienso yo, como los caudales ambientales o algo así, a veces generan como cierto recelo, siento yo, dentro de las fincas, porque, pucha, me van a quitar agua, o ese tema de riego es un poquito más delicado, pero creo que este tema es algo de interés general, que puede haber gran apoyo de parte de las empresas. Sí, a mí me gustaría decir de eso que dice Gerardo, que es de suma importancia, y muchas veces no tenemos que ir tan lejos. Allá, pues donde está Gerardo, están estos problemas y pues afecta a un montón de espacios agrícolas. Y pues en algún momento también, cuando llegué a realizar mi taller de diseño, habíamos tenido algo similar con lo que menciona ahorita Gerardo, de que en un residencial, y tal vez por aquí está María que no me deja mentir, había una curva que se podría ser un meandro, y en esa curva se salía totalmente el río y todo el residencial se inundaba. Y lo que habían hecho pues, la Comisión Nacional de Emergencias era colocar un montón de piedras grandes para tratar de frenar esa salida. Y siempre se hacen cosas, muchas veces, como lo que decía Gerardo, de llegar y poner diques y solamente construir o echar tierra, lo que sea, para tratar de frenar ese impacto momentáneo, pero con el pasar del tiempo, pues el río va a seguir su curso y muchas veces tiene que migrar.
Y esa migración y esa evolución es lo que nos falta entender en muchas de las situaciones, porque no podemos parar algo que tiene tantísima fuerza. O sea, deberíamos de tratar de más bien entenderlo y predecir cuál va a ser su estado a futuro. Y pues esto es lo que uno busca con las modelaciones, predecir hacia dónde vamos, de dónde venimos y si podríamos retornar a ese punto inicial o no. Porque muchas veces por llegar y poner este tipo de estructuras hidráulicas que se construyen sin una base, pues llegamos a modificar considerablemente el curso del agua y pues si ya tenemos erosión en un banco externo, pues podríamos incrementarla considerablemente y pues terminaríamos rompiendo un meandro, por ejemplo. Y eso puede llegar a ser desastroso en casos como lo que está mencionando Jera, de cultivos y demás, o se podrían llegar a perder, no sé, viviendas y vidas humanas y demás, y puede llegar a ser un tema muy serio, creyendo de que estamos resolviendo un problema o minimizando su impacto, cuando si no hay un entendimiento claro, más bien podríamos agravarlo con el paso del tiempo. Así que sí, yo comparto mucho la parte que dice Gerardo ahorita de que hay que incentivar ese entendimiento y que muchas veces las estructuras hidráulicas, pues sí, entendemos, un dique tiene que tener cierta capacidad para soportar eh, pues la carga hidráulica como tal, pero solamente está construido ahí pensando en que no se me meta el agua, pero nunca estamos pensando en qué pasa al otro lado. Si yo me cubro, todo lo que se me tenía que meter a mí, se le va a meter a otro. Y es el mismo caudal, no lo podemos desaparecer. Y ese entendimiento, esa parte de pensar en qué va a ocurrir más abajo, muchas veces nos falta. Entonces, pues, instarlos, como dice Gera, a que propongamos proyectos, que veamos alrededor en nuestra comunidad qué está pasando y cómo podemos llegar a resolver estos problemas con este tipo de moderaciones y demás y propuestas para poder calcular estas cosas de una forma más precisa, ¿no? Hola, Christopher, para felicitarlo. Primero porque es increíble la presentación, la explicación. Solo una consulta. Yo sé que todavía está en fase de investigación y todo el asunto. Pero digamos, este estudio también tiene como miras a quizá exponerlo a la Comisión Nacional de Emergencias, todo este tipo de cosas, porque usted sabe, aquí en Costa Rica se sale un río, vamos y hacemos una draga y ya está. Y medio año después hay gente haciendo relleno para poner un cuartito ahí y alquilarlo o vivir ahí. Entonces, la pregunta es esa, como que si hay exposición quizá mediática, porque esto es realmente muy importante, hacia Comisión Nacional de Emergencias, no sé, COSEBI, CONAVI o toda la burocracia que hay por ahí para que se tome en cuenta, porque es realmente provechoso para futuro. Sí, muchas gracias. Bueno, la investigación que realizamos acá es de dominio público al final. Lo que se busca es compartir con la comunidad científica y el público en general. Y ahorita este tipo de investigación pues está todavía en proceso y mi canal de comunicación de momento con el país, con Costa Rica, pues es el TEC, ¿no? De ahí viene, entonces es lo que yo utilizo como para compartir en algún momento mi idea de todos los conocimientos y el tipo de investigación que se ha realizado. Ahora, ¿qué es lo importante o cómo se llega más lejos y a estos lugares como a la Comisión Nacional de Emergencias, no sé, las compañías que construyen y demás, CONAVI y estas empresas? Pues por nosotros, porque hay un montón de ingenieros que nosotros tenemos, pues de una u otra forma, enlaces cuando nos graduamos y podemos llegar muchísimo más lejos a instituciones públicas y demás y pues aportar ese granito de arena, ¿no? Yo creo que lo importante es que aquí nosotros tenemos que tomar las cosas por nuestras propias manos y decir, ok, yo tengo el conocimiento, yo puedo proponer y esto debería de ser así y fundamentarlo y pues tratar de generar ese cambio, ¿no? Yo creo que eso está en todos. Nosotros los que realizamos investigación, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Investigar, proponer algo, que al final la aceptación depende de todos ustedes y de los que vayan viniendo en las futuras generaciones, de esa aceptación del uso de las nuevas metodologías, de migrar hacia nuevas cosas que tengan un impacto muchísimo más grande y pues sí, eh,
esa la aceptación empieza por todos nosotros, por todos los que estamos aquí en esta sala ahora, por todos los que van a venir. Eso es lo que tiene relevancia. Entonces, realizamos investigación, pero si no hay consumo, ahí se queda. Y es una lástima, porque muchas veces han habido documentos muchísimo más atrás que han tenido gran relevancia y simplemente por ese apego a seguir utilizando lo mismo, quedan en el olvido. Así que yo, ahora que tengo esta oportunidad aquí de ver caras nuevas, frescas, con esas ganas de salir adelante y demás, y de comerse el mundo, pues los insto a que de verdad traten de promover este tipo de investigaciones pues nuevas, novedosas, recientes, y que empecemos a hacer uso de ellas para que no queden atrás y pues lleguen a instituciones públicas y demás para que al final se tomen decisiones y se propongan soluciones basadas en una parte fundamentada científicamente, con todos los principios físicos y como tal, para evitar ese montón de desastres, porque sí, estos problemas llegan a calar y si no es hoy, es mañana, y si no es mañana, es en algunos años, y así vamos conforme pasa el tiempo hasta que muchas veces el retroceso ya es poco probable, porque ya hemos destruido demasiado el cauce, ya hemos destruido demasiado los bancos, ya hemos generado un impacto ambiental grandísimo que muchas veces pues va a tomar años revertir. Y como este ejemplo que les mencionaba anteriormente, esa situación que acaba de decir Javier, pues es muy común. En ese sitio, pues habían hecho un relleno y empezaron a construir personas. Si no hay ese interés público del Estado por llegar y decir, no, es que esto era el cauce, por aquí pasaba y lo vamos a volver a la forma natural, ¿no? Así que sí, instarlos a que hagan uso de todas estas cosas porque nosotros somos esa llave, ese paso para que llegue a esas instituciones donde muy probablemente muchos de ustedes pueden llegar a trabajar. Aquí en el chat tenemos, bueno, un comentario. Laura, perdón. Sí. Laura, nada más para darle seguimiento a lo que decía Christopher y la pregunta que hizo Gabriel. No sé, ahí me corrigen ustedes, Isa, Fer o usted, pero nada más quería comentarles de que la escuela tiene representación en el Comité Técnico de Hidrometeorología de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, de alguna forma, bueno, el TEC y la UCR también. Entonces, la academia de alguna forma también está muy cercana a la Comisión Nacional de Emergencias en toda esta parte también. Sin embargo, siempre es difícil, ¿verdad? No es tan sencillo como nada más proponer y proponer, pero es una forma, ellos, bueno, en el tiempo en que yo estaba, yo me imagino que todavía sigue siendo así, ellos pues de alguna forma toman criterio a las universidades, y en este caso pues Agrícola del TEC y Agrícola de la UCR, para algunas cosas que, qué sé yo, proyectos que ellos tienen, etcétera. Entonces, como para que supieran también, porque a veces la escuela está metida en cosas y la gente tampoco, y los estudiantes y en general no se conoce, ¿verdad? Entonces es bueno que sepan de que ahí hay un puente también. Bueno, para ampliar, Perdón. Dale, Isa. Gracias, Caro, y saludos, Christopher. Saludos. Efectivamente, que dicha que Caro hizo el comentario, ¿verdad? Porque el TEC ya tiene bastantes años de ser parte del Comité Técnico de Hidrometeorología y Ríos de la Comisión Nacional de Emergencias, y estamos trabajando justamente en algo parecido, ¿verdad? Lo que presentaba Christopher, con 3 frentes de trabajo, uno que es Ingeniería Agrícola del TEC, otro que es Ingeniería Agrícola y de Biosistemas de la UCR, y otro frente de trabajo que es Ingeniería Civil de la UCR, tratando de abarcar todo el país para poder hacer una actualización del mapa de inundaciones, de todas las planicies de inundación de todo el país. Ahí no es fácil avanzar en esto, ¿verdad? Tal vez vieron la complejidad de proyectos de este tipo, y pues hemos ido abarcando un poco de la zona Caribe, y ahorita a solicitud de la Comisión Nacional de Emergencias estamos más bien por el lado de que tal vez ahí Fernando puede ampliar un poquito más, que por el lado de la afectación que ocasionó el huracán Otto, ¿verdad? Y también algunos puntos ahí muy vulnerables de la zona baja de Cartago también. Entonces, en eso estamos, ¿verdad? La UCR tiene asignadas otras planicies de inundación,
y vamos avanzando, ¿verdad? Con las limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Conocidas por todos, pero que vamos en algún momento con la esperanza de abarcar todo el país. ¿Sí? Y no sé, Laura, si te ibas a referir que hay una pregunta de una muchacha ya como fuera del tema, para No, que, no. ¿verdad? Esa Sobre el pregunta. proceso, pues sobre el proceso de cómo logró trabajar. Ingresar. No, espera un momento. No, lo que iba a hacer Ah, era como ir en orden con los temas. Entonces bueno, quería... tal vez si me das un chance ahí para aportarle a lo que dijo Isa y Caro. Ok. Primero felicitar a Chris por la exposición. Llegué un poco tarde, Chris, pero ahí por lo menos te escuché un rato. Y sí, sí, bueno, con la comisión nosotros hemos trabajado, como dijo Isa y Caro, generando manchas de inundación, pero además compañeros nuestros teniendo conciencia o haciendo conciencia de lo que se ha realizado en años anteriores o históricamente en Costa Rica y en la región centroamericana sobre el tratamiento o cómo intervienen los cauces, que básicamente ha sido una tendencia de construir muros a ambos lados y competir en la altura de esos muros y llegan a tener elevaciones hasta de 12 metros, por ejemplo, en Matina, quitándole todas las llanuras de inundación y demás. Algunos agrícolas en Senara, hablo de lo que sé, ¿verdad? Porque entiendo que también la escuela de civil ha hecho sus cosas, la escuela de ingeniería civil de la UCR. Pero en Senara se ha querido darle un tratamiento más holístico, más considerando diversos factores en los fenómenos de eventos extremos, ya no solamente diques, sino permitiendo la inundación controlada de áreas para también tener o generar un tema de reciclaje de áreas de siembra. Pero digamos que este proceso viene, no sé, desde que Caro y Isa lo tomaron, que yo recuerde, se han hecho intentos, ¿verdad? Por mejorar la gestión. Perdón, se escucha un camión ahí al fondo. Sí, pero Es que están, ya, es que están aquí construyendo, entonces se está haciendo la escuela más grande, por dicho, gracias a Dios. Pero sí, se han hecho intentos nuevos, las nuevas generaciones están, siento yo que están cambiando para bien la forma en que se han intervenido las corrientes de aguas naturales, y yo espero que con estos impulsos como Cris, las nuevas generaciones que vengan a aportar el tratamiento histórico que se le ha dado a los cauces, va a ir mejorando y mucho. Y nada más una última consulta, porque muchas de las preguntas que nos llegan en algún momento es el tema de, de cuando se utiliza un modelo, ya sea 2D y mucho más si es 3D, es el uso de los recursos computacionales, ¿verdad? Y tiempo de cálculo. Cris, en tu experiencia, ¿qué viene? Digamos, si bien podemos generar modelos bidimensionales calibrados pero calibrados un caudal constante, digamos, y eso no, nosotros sabemos que n va a variar según el caudal, o sea, el calado. ¿Qué viene en cuanto al modelaje? Modelos mixtos 3, 2D, como ahora son los 2D, 1D. Y digamos, si bien ahora están entrando los módulos GNU para mejorar el tiempo de cálculo,
pero ¿qué sabes vos sobre qué viene en los cálculos, en los modelos matemáticos? Sí, pues bueno, de los modelos matemáticos, los numéricos que estamos utilizando ahora, pues hay una gran variedad de programas, entre uno de los que es preferido por la facilidad de programación y porque no tiene una interfaz de usuario como tal, es OpenFOAM. Entonces todo va simplemente programado dentro de un lector, digamos, un programador como tal, como de C++. Y al final, lo que muchas veces hacemos, que es algo, apenas estoy dando como esos primeros pasos, es realizar modelos en 2 dimensiones en diferentes caras. Entonces, si en lugar de hacer el modelo 3D total, que nos dé todo el análisis de un solo, entonces pues analizamos X, Y y después, no sé, Y, Z, y podemos ver el comportamiento como tal. Eso nos da una idea aproximada para no tener que correr el modelo completo, porque el modelo completo puede llegar a tardar, no sé, días. Aquí, que creo que es algo que en algún momento deberíamos incursionar en Costa Rica, es que ya sea en la universidad o como país, como sea, hay como un servidor pues de libre acceso para las personas que están en este tipo de investigación, y pues es un servidor que cualquiera puede acceder de forma remota y al final puede correr simulaciones de forma paralela en la computadora y el servidor, y entonces ayuda muchísimo a los procesos. Entonces, inicialmente los primeros pasos tienden a ser en 2 dimensiones, como unos simulaciones que mostré ahí, que eran apenas de un codo en una tubería y ya está, y me da esa noción de cómo se va a comportar el flujo, cómo podemos ver las velocidades y demás, y en puntos específicos. Y ya después, con el pasar del tiempo, una vez que estamos contentos, porque hay que resolver todas las ecuaciones de Navier-Stokes y demás, y los modelos de turbulencia, una vez que estamos contentos con todos los parámetros que hemos ingresado, pues podemos migrar al modelo final, que ya ese podemos decir, ok, una vez que lo ejecutemos, vamos a tener un resultado de calidad. Porque antes, pues sería un desperdicio. Muchas veces es como prueba y error hasta llegar a ese punto donde tenemos los parámetros deseados. Y que eso es lo que más cuesta. Ahí es donde está realmente la investigación, cómo se resuelven esos modelos de turbulencia, cuáles son los parámetros que estamos ingresando, y pues los mallados y demás, qué tanta calidad en el resultado nos están dando. Que es algo súper importante, y muchas veces creemos que por ahorrar un poco de tiempo hacemos un mallado triangular o lo que sea, y ahí toda la zona es igual, y no hacemos un mallado refinado en una zona que es realmente nuestra zona de interés, y pues generalizamos resultados para todo el cauce, cuando realmente las zonas externas se están comportando de una forma muy diferente. Así que sí, yo creo que estamos en esa transición Sí. entre 2D, 3D y tratar de pues adquirir equipo computacional como un servidor, y que se puedan realizar este tipo de modelaciones pues de forma remota. Nada más una cosita ahí para ampliarle a Watson de eso, es que ahora lo que viene es la inteligencia artificial también aplicada. Entonces los modelos van a ser inteligentes. Entonces el modelo va a definir cuándo ocupa 2D y 3D. Cuando es suficiente, digamos, 2 dimensiones basado, por ejemplo, en esto que habló Chris del ancho, de la relación ancho y tirante. Entonces muchas veces esa relación es tan pequeña que no se necesitan tres dimensiones. Entonces, más bien el papel de nosotros como ingenieros no va a ser tanto como alimentar los modelos, porque el modelo se va a volver inteligente, entonces se va a autoalimentar. Es como empezar a generar ese modelo inteligente. Ahora, y nosotros poder utilizarlo en nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces el modelo va a empezar a decir qué hacer. Sí, al final, bueno, muchos de estos modelos es algo que me ha tocado aprender acá también, como para dejar ahí, es que esa es la gran diferencia cuando uno empieza a modelar en 3 dimensiones, que ya entra en juego toda la parte de programación, y que es algo que nosotros muchas veces lo queremos tener de lejos, ¿no? Como, ay, no me quiero quebrar la cabeza proponiendo o programando cosas. Y los modelos en 2 dimensiones, pues muchas veces ya tienen esa interfaz donde ingresamos algunos de los parámetros y las ecuaciones pues se ejecutan en el fondo, mientras que en los modelos en 3 dimensiones tenemos una hoja de texto que solamente tiene los parámetros y tenemos que programar toda la parte para que él se ejecute.
Son más complejos, pero claro, podemos realizar un análisis muchísimo más detallado del tipo de fenómeno que estamos investigando. No sé, por ejemplo, turbulencia o circulación o lo que sea. Entonces, es como también incitar a eso de que la programación es una herramienta que al final nos viene a ayudar muchísimo y a simplificar las cosas. Perfecto, por aquí tengo una pregunta de Ale. Y aquí tengo otras en el chat que ya después las vemos dependiendo del orden de la conversación, pero no sé si Ale tenía la mano aquí levantada. Y si no, entonces seguimos. Bueno, tenía un nuevo mensaje aquí un momento. Valeria, ¿cuáles lenguajes de programación se utilizan más en los modelos 3D? Pues bueno, en los modelos 3D actualmente se utiliza mucho C++, puesto que es como uno de los más que está más desarrollado, ¿no? Con el tiempo. Muchas veces simplifica la utilización de los modelos 3D en sistemas operativos como Linux, que corre muchísimo más rápido. Entonces, cuando uno programa y ejecuta modelos en 3 dimensiones, tiende a utilizar sistemas operativos que no consumen tanta memoria, como por ejemplo Linux. Entonces, uno solamente ejecuta pues, sí, el comando como tal, y lo único que genera ahí son una serie de cálculos que al final utilizamos un lector para poder visualizarlos. Entonces, por ejemplo, específicamente esos modelos o esas simulaciones que ustedes observaron anteriormente fueron desarrolladas en Linux utilizando OpenFOAM como programador como tal, y después para poder visualizar esos resultados, que al final lo que sale es una hoja de cálculo, se utiliza un programa que se llama ParaView, y ahí podemos realizar toda esta parte visual de cómo ponerle colores y ver los puntos específicos en los que queremos. Pero al final ya todas las ecuaciones, por ejemplo, de Navier-Stokes y demás, han sido resueltas para cada uno de los tiempos. Entonces el paso de tiempo simplemente va almacenando un valor que más adelante es conservado para el siguiente paso de tiempo, y así sucesivamente, y lo único que vamos a tener es un archivo, por decirlo, TXT, que ese lo vamos a abrir con un lector, y ese lector nos va a generar el modelo como tal. Esa es la ventaja de los modelos 3D, que no hay una parte visual ejecutándose inmediatamente. Es un modelo que simplemente en un lector, como Linux, se ejecuta, y en un segundo plano va haciendo todos los cálculos que son los únicos que vamos a introducir en el visor, digamos, en la parte visual. Entonces sí, los lenguajes más comunes son C++, que es en el cual está realizado. Linux como tal es un lenguaje en el cual tenemos que saber algunos comandos, y ya a partir de eso solamente es un programa que funciona como, tiene una interfaz amigable con el usuario, que ahí podemos utilizar, bueno, cargar todos los modelos y poder visualizarlo de una forma pues muchísimo más detallada. Ahora, no hay que dejarse de asustar con que C++ y todo este montón de cosas que pueden llegar a ser muy complejas. Hay muchas librerías que ya están realizadas por muchas personas. O sea, como en todas las cosas, hay alguien detrás entendiendo la parte matemática y lo fundamental, programando todas estas hojas de cálculo, que al final nosotros lo único que hacemos es cambiar los parámetros. Y conforme nosotros vayamos adquiriendo más conocimiento, podemos irlas modificando respecto a lo que nosotros queremos. Y ahí es donde viene lo importante, que ese conocimiento que nosotros hemos adquirido, hemos ido desarrollando durante el transcurso del tiempo, pues lo podemos dejar para que otras personas que tienen interés en la misma investigación no tengan que volver a retomar un modelo, no sé, de turbulencia sin modificación, y empezar a modificarlo hasta llegar al punto de tratarlo donde uno quiere. Entonces yo creo que es donde está más bien la relevancia de estos modelos en 3 dimensiones. Excelente. Aquí nos preguntan de dónde tomó las imágenes satelitales de la presentación. Bueno, para imágenes satelitales, la mayoría del tiempo, al menos acá, el servicio de Canadá tiene un banco de imágenes satelitales. Para algunas otras partes del mundo, por ejemplo, para Costa Rica, han habido estudios realizados en la misma zona, y también pues uno puede ingresar
algunas páginas como SOAR Earth, y hay pues satélites como el Sentinel, el SkyMap 50 y pues imágenes satelitales de la NASA. Y algunas son de tipo pagado, pero muchas veces en cosas de investigación pues hay bancos que ya están con imágenes recolectadas a través de tiempo. Entonces sí, estas imágenes específicamente para esta investigación, para esta presentación, pues algunas fueron tomadas del banco que tiene el Servicio de Canadá, algunas otras fueron tomadas de investigaciones que han sido realizadas en años anteriores y algunas meramente de Landsat y sí, de SkyMap 50. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo a alguien con la mano levantada, pero no veo quién es. Nada más veo la mano y no. Hay una pregunta ahí, bueno, de Valeria, que dice, Valeria Montes, el proceso para estudiar en el extranjero es muy complicado. No, es una historia bastante, no sé, vacilona. Yo nunca había pensado en viajar al extranjero, solamente llegué a hacer un día un examen de hidráulica con Watson y me dijo que qué pensaba hacer después de, y me dijo, yo le dije que no sabía y listo, solamente me metió en esa idea como qué quería hacer después y dije, pues una maestría no estaría mal, un doctorado nunca lo pensé y solamente me quedó eso ahí pensando, como qué pasará luego, ¿no? Que no tenía un plan en realidad. Y al final, pues hablé con Isabel y con Watson y con algunos de los profesores que estaban, Carolina y Natalia además, y me dijeron, pues hay una profesora del TEC que está allá realizando un doctorado, en ese momento Laura estaba realizando sus estudios de doctorado, y pues la contacté, y solamente iba por una pasantía que duró 6 meses, de los cuales, pues sí, no les voy a decir, es bastante difícil como ajustarse a un país distinto. Yo nunca había viajado, nunca en la mente me había pasado tener que vivir bajo condiciones tan distintas. Y ya, ahí estuvo. Acabé la pasantía y pues volví a Costa Rica, terminando todo lo que tenía que hacer para defender mi tesis. Y pues me topé con la sorpresa que tal vez, no sé si fue suerte además, pero la supervisora que tuve durante ese tiempo acá, pues le gustó el trabajo y dijo que si quería tomar un doctorado y pues simplemente apliqué. Y para aplicar un doctorado, uno lo que necesita es tener a alguien que le diga que lo que uno hace, pues parece bien. Y desde entonces, ahí empecé en el 2019, como 3 meses después de que me gradué del TEC, y desde entonces estoy aquí. No les voy a mentir, un doctorado lleva su tiempo, hay altos y bajos, son 4 años, y pues hay momentos donde uno dice como, lo que estoy haciendo realmente vale la pena, estoy perdido, uno no ve la salida en muchos momentos y se frustra, pero al final algo que es muy importante y yo sí quiero que quede claro aquí es que, por ejemplo, en la morfodinámica de corrientes naturales y demás, hay, hay mucho interés, pero tal vez no hay tantísimos profesionales que se enfocan completamente en eso. O sea, un doctorado es una especialización como tal y yo creo que ahí es donde viene el aporte. O sea, el interés, tiene que haber personas obviamente que se dediquen y eso lleva a una inversión y esa inversión, en este caso para mí es el doctorado y puedes llegar pues a retribuir lo que en algún momento se me dio, pues es lo que llevo en mente, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno lo mantiene. Ahora, el doctorado, las oportunidades en el extranjero, hay un montón, uno se sorprendería de la cantidad que hay. Lo único que uno tiene que hacer, bueno, instarlos a todos los de aquí a que aprendan inglés es la herramienta número uno, porque así se abre un montón de puertas, porque eso, pues la mayoría de investigación científica a nivel internacional, a pesar de que sea en cualquier país, muchas veces se hace en inglés y pues tiene uno más acceso. Así que instarlos a que de verdad, eh, pues aprendan inglés y después que no se limiten, que sigan adelante con lo que ustedes llevan en mente. Por ejemplo, yo me enfoqué en la parte que es morfodinámica, es un poco más teórico y hasta ahorita que estamos en las partes experimentales como tal, pero hay investigación por realizar en muchos sitios del mundo y la ventaja muchas veces es que hay más poder económico, ¿no? Entonces, uno adquiere los conocimientos, realiza más investigación y pues sea cual sea el deseo de cada uno de ustedes, trabajar en Costa Rica o en cualquier parte del mundo,
pues al final es una decisión que pueden llegar a tomar más adelante, ¿no? Pero sí, uno empieza a buscar información, que es también parte de lo que dice Valeria Montes. Pues bueno, yo con muchísimo gusto, si alguna persona está interesada, yo con muchísimo gusto le podría ayudar y pues decirle lo que hasta el momento sé. Y si hay alguna persona que en algún momento dice, bueno, es que tal vez no me gustaría como estar en Canadá o me gustaría en otra universidad, pues hay muchísimas conexiones entre investigadores y pues preguntando uno llega, ¿no? Así que si tienen esas intenciones de salir a realizar investigación, de hacer una maestría y realizar doctorados, pues no se queden ahí pensándolo dos veces porque a veces a uno le da susto, solamente lancen, como dicen, échense al agua y verán que es una experiencia muy bonita, desafiante, sí, muy desafiante, pero retribuye bastante. Y retribuye en el sentido de que cuando uno presenta las cosas que hace, pues muestra ese interés de que ve el interés de las personas de lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, sí, instarlos y pues en alguna parte debe estar mi contacto por ahí. Y si no, pues Laura se los puede pasar o alguno de los profesores, quizá Watson o así. Y cualquiera, pues bienvenido, que me escriba y yo, pues con los brazos abiertos a cualquiera, porque yo en algún momento llegué a estar ahí y esa es la idea, compartir, ¿no? Y que el conocimiento no se quede estancado. Christopher. Perdón, Carolina, perdón. Nada más antes de que, para complementar lo que dijo Christopher y para tal vez aterrizarlo un poquito. Él no tuvo mucha suerte, él trabajó muy duro, no se lo ganó por suerte. Tal vez sí coincidió en un momento que había espacio para gente entrar, pero si él no hubiera tenido las cualidades para estar ahí, Da Silva no lo va a invitar a venir. Entonces él demostró que lo podía hacer y no fue así tan de pura suerte, el trabajo muy duro para eso. Listo, Caro. No, nada más quería tal vez enfatizar lo que Christopher dijo al inicio, porque Christopher se fue a estudiar, es decir, mientras estaba haciendo mientras era estudiante del TEC se fue a estudiar, no sé si fue como la movilidad, pero ahora el TEC tiene esa oportunidad a los estudiantes de que hay movilidad estudiantil, entonces yo no sé, Agrícola tiene un campo cada año, ahora con pandemia pues me imagino que es diferente, pero no sé si es un cupo o dos cupos que tenemos donde los estudiantes cada año pueden hacer movilidad estudiantil y es muy importante que los estudiantes aprovechen estas oportunidades. En muchas escuelas se pierden y eso es para los que tal vez nunca han salido del país o no han tenido experiencias como estas, les abre los ojos, les queda ese gusanito, ¿verdad? De que quiero volver, ¿verdad? Eso les quita el miedo mientras son estudiantes y entonces es una gran oportunidad para el que tiene deseo de seguir estudiando más adelante, pues ver cómo es el mundo fuera de Costa Rica, ¿verdad? Que tal vez no es tan temeroso como uno pensaba antes de, ¿verdad? Y entonces esa es una gran oportunidad. De ahí, después de aplicar por una movilidad estudiantil, todo lo que viene es mucho de lo que, como lo hizo Christopher, ¿verdad? Mucho del estudiante, de cuánto trabajo, qué también lo hace, cómo se desempeña, pero ese es el primer paso. Entonces tienen esa oportunidad ustedes como estudiantes. Él y a Natalia con la mano levantada, entonces no sé quién quiere. Ya lo dijeron ustedes, que yo no estoy de acuerdo con Christopher en decir que él tuvo suerte. Christopher siempre se destacó, siempre dio la milla extra. No es porque sea sobresaliente, sino porque además él tenía la actitud para enfrentar las cosas y para siempre hacer las cosas bien. Entonces, Christopher, no es suerte. Y a los chicos también decirles que oportunidades siempre hay y el que busca encuentra, ¿verdad? Siempre hay varios estudiantes que ya han hecho movilidad a varios países. Ha ido bien. Busquen y el ejemplo de Christopher, síganlo, porque él siempre ha dado más, él siempre ha tratado de aprender sobre la base que lleva, pero siempre dispuesto a aprender, no a quedarse como él
acostumbró a quedarse con lo que con las clases que tiene, y siempre es una cuestión de actitud. O sea, la actitud de él siempre fue, que ha sido ir más allá. Entonces, y las personas que van viviendo van a lograr. Entonces, muchas felicidades, que siga adelante. Muchas gracias. Isa y Watson. Bueno, concuerdo completamente, ¿verdad? En que lo de Christopher para nada fue suerte, ¿verdad? Él ha sido increíblemente esforzado. Y quiero dejarlo muy en claro porque a veces alguien por ahí se acerca a decir, a mí me gustaría irme, ¿qué tengo que hacer? La escuela hace mero trámite, nada más. Pero el estudiante y Christopher y María José, que está por acá también, no me dejan mentir. O sea, los que se han tenido que mover son ellos. Tienen que ir a averiguar, rectoría, que si hay algún documento que llenar, que si hay financiamiento, que cómo se hace para concursar, que ellos son los que traen la información aquí a la escuela y la escuela lo que hace es mero trámite, ¿verdad? Ponerle la firma a lo que ellos gestionaron, pero esa es la riqueza de esas oportunidades, ¿verdad? Que aprenden a desenvolverse, a ir, a preguntar, a moverse para un lado, que tienen que ir a la embajada, que tienen que sacar visa, que tienen que hacer un montón de papeleo, ¿verdad? Y no es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Tenemos varios estudiantes que lo han logrado, que lo han hecho, pero sí, como decimos popularmente, hay que pellizcarse, ¿verdad? Y empezar ellos saben muy bien todas las vueltas que tuvieron que hacer para lograrlo. Y además de eso, es llegar y demostrar que tienen la actitud y los deseos de sacar adelante un tema, de desarrollarlo, de esforzarse. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que dejen en alto el nombre de la escuela, porque han llegado allá a demostrar que quieren aprender, que quieren hacer las cosas. Vean que Christopher salió bastante retribuido por tener una actitud como esta, ¿verdad? Como dice Laura, si no hubiera sido así, para nada, no lo hubieran llamado aunque estuviera el campo ahí disponible, ¿verdad? Entonces, y María José también hizo muy buen papel en Argentina. La profesora tutora que la recibió allá quedó muy contenta con el desempeño de ella, y así otros que han ido. Entonces, es motivarlos, pero también que sepan que hay que moverse, ¿verdad? Uh-huh. Es cierto. Tenemos aquí a Fernando y a Gerardo. Mi comentario me lo quitó Nati, Laura, Isa, que era en esa misma línea. Uno, que Christopher esté ahí en este momento no es se puede atribuir algo al azar, pero es más lo que él movilizó para que ese azar le cayera de su lado, ¿verdad? Solo por dar un ejemplo, él era tan esforzado que en los exámenes, en lugar de entregar 3 hojas, entregaba un folio de un cuaderno entero para que no le bajaran puntos. Y así son varios que yo recuerde que han sido muy esforzados, ¿verdad? Que lo vuelven loco a uno en clases, preguntando, queriendo saber más de lo que uno da en las lecciones, que se preocupan por desarrollar cositas. Yo recuerdo Gerardo, Christopher, que no me acuerdo quién más estuvo por ahí, que desarrollaron un sensor de nivel para medir tirantes en un curso no me acuerdo si fue el de hidráulica o el de diseño de estructuras, pero... Estructuras. Ok, o sea, llevaban más allá de las expectativas, y me imagino y conociéndolos, tanto Gerardo cuando estuvo en Colombia, Christopher en Canadá, María José en Argentina, Andrés, Valeria, que estuvieron previos allá con Da Silva y Laura, y ahora Valeria, que está en Canadá en un instituto de agricultura, si no me equivoco, ¿verdad, Laura? Han sido personas, estudiantes, egresados, que han dado esa milla extra, ¿verdad?
Y yo nada más le tenía una consulta a Chris medio, no sé si me meto en la vida personal de él, pero ¿qué sigue, Chris? ¿Te quedas allá? Que si ya se casó es. Me ¿Te da, seguiste estirando en piscinas congeladas? O... ya esa pregunta me da susto porque así empezó el doctorado. ¿En qué sigue, Chris, después de esto? Exactamente. No, pues yo empecé el doctorado en el 2019, ¿verdad? Ujú, Y apenas voy por la mitad del camino, un poquito más allá, con ujú. las expectativas de acabar en el tiempo establecido, quizá un poquito más por lo de la pandemia que nos golpeó bastante fuerte. No pudimos realizar investigación por mucho tiempo, pero pues no sé, me siento ahorita en este momento como libre, ¿no? Donde haya una oportunidad, ahí voy a ir. Y siempre en busca de compartir todo ese conocimiento que he adquirido, que no quiero que se quede ahí rezagado. Entonces, y es que es mucho trabajo, o sea, 4 años es increíble la cantidad de trabajo que uno hace, que uno siempre pues subestima, es como, ay, no he hecho nada, no he hecho nada, pero cuando uno lo pone todo junto, son horas, días, años, o sea, se vuelve un montón de documentos ahí que uno no Lágrimas. quisiera, de lágrimas, ¿sí? De risas, de lágrimas, de todo, que uno no sabe o sea, en qué momento pasó tanto, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que mi tesis quedara ahí archivada en una biblioteca también, ¿no? Esa es la intención, que siempre lo que uno haga que se pueda utilizar para el futuro, porque al final el título es meramente ese comprobante de que estuve aquí y lo que deja es esa experiencia, ¿no? Ese tiempo transcurrido cuando se acaba el doctorado como tal o los estudios. Así que, pues no sé, lo que sea que tenga que salir más adelante, estoy con los brazos abiertos. Y nunca he tenido miedo a trabajar en algo, aunque no me toque o no sean las expectativas que tenía como pues, que fuese en ingeniería agrícola o lo que sea. Donde sea que haya algo, ahí voy a estar, y con tal de no morirme de hambre. Pero, pero sí, de verdad es que yo creo que esa es la mentalidad que debemos llevar todos, ¿no? Donde sea que haya algo, tratar de aprovecharlo y dejar ese granito de arena siempre que se pueda. Buenísimo, Gerardo. Tiene aquí la mano. Bueno, primero, compartir un poco las palabras que decían los profesores acerca de Christopher. Creo que en resumidas cuentas, Chris es un crack. Un crack es la palabra que lo describe. Bueno, que yo lo tuve como compañero, amigo, y de casi que los últimos años de la universidad, en los cursos más avanzados, y he podido compartir con él. Como decía Watson, yo también tuve la experiencia de viajar fuera del país y quiero dejarles tal vez un mensaje a los estudiantes, digamos. Christopher no fue un simple estudiante de ir a las clases, sentarse y hacer exámenes y aprobar con la nota mínima, irse de fiesta, que sí lo hacía, pero también sacaba bien los exámenes. Pero todo es cuestión de balance también. Christopher también era una persona que disfrutaba su tiempo en la universidad, no era una persona que pasaba estudiando todo el día, tampoco es llevar las cosas bien y con calma y de una manera, creo que nivelada. Yo ahorita que me encuentro al otro lado del puente, por decirlo así, lo que busca uno es una persona que le colabore en un futuro, que tenga algo más, una chispita, que muchas veces eso es lo que llaman los profesores con algunos estudiantes destacados que quieren llegar más allá de las clases. Finalmente usted sale de la universidad dentro de trabajo y siente que no sabe absolutamente nada, que mucho va a tener que aprender conforme a la marcha y ser autodidacta. Aparte de esos, creo que 12 atributos de la acreditación, todavía no sé si me acuerdo un poquito de eso. Ser mucho autodidacta, el tema de la programación, como lo decía Christopher, es súper importante para todos los desafíos como ingenieros agrícolas que nos llegan. La agricultura de precisión y todo este tema de hidrología, morfología, estudio de ríos, es clave. Eh, Creo que ahorita la agricultura en nuestro país está dando ese primer paso a lo que llamamos agricultura de precisión, pero ya en otros países habla de agricultura 4.0, o sea, otro nivel totalmente diferente
sistemas automáticos y todo. Ya, bueno, en la charla creo que ahora más tarde van a explicar un poquito más, pero sí incentivar a los estudiantes, que ahora veo que hay un grupo ahí, que no se queden con eso, que quieran ir y saberse la ecuación de Manning así de memoria, o hacer un simple examen de hidráulica, participar con asistencias de los profesores, ir, insistir. ¿Cuántas veces Christopher o mi persona, no es un profe, no tiene una asistencia ahí, que más que por la plata, sino por querer aprender más? Eso creo que se los puedo dejar ahí a los estudiantes, que Chris, que es un ejemplo para muchos y que no es para muchos, para llegar a ser como él o mejor que él. Bueno, yo quiero decir que muchas gracias a todos y sí, bueno, yo tal vez lo veía un poco más por la parte de esa suerte, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un esfuerzo que, que todos le podemos dar, ¿no? O sea, son oportunidades que están ahí, que están para todos en realidad. Lo único que necesitamos es trabajar duro por llegar ahí y que saquen ese provecho. O sea, ahorita están ahí en una universidad con muchísima trayectoria, con muchísimo peso. Su título va a llegar a valer muchísimo. Está acreditado por una agencia canadiense y demás. Y eso les abre una enorme cantidad de puertas para más adelante. Pero sí, o sea, no se queden ahí como que lo que les enseñan ya está. Siempre cuestionense, vayan más allá, den lo mejor y de verdad yo creo que todo eso en algún momento se recompensa. Y sí, aquí hay, bueno, hay varios ejemplos, lo de Gerardo y Mari y demás que han salido. Y algo que mencionó la profesora Carolina, que me gustaría recalcar ahí, es que sí, efectivamente todos los años hay una beca para estudiantes de ingeniería agrícola, o sea, esa pasantía al extranjero. No es mucho dinero, pero es el impulso que cuando uno quiere, es lo que uno necesita. Y uno, si de verdad quiere salir, hace el esfuerzo y sea que vaya 3 meses, 4 o 6 meses, lo que uno pueda, vale la pena. Y le abre a uno increíblemente la mente. O sea, es que de verdad impresiona llegar y poder tener la oportunidad de entrar a un laboratorio donde uno tiene un canal de 1 metro y algo de ancho y de 20 y algo de metros de largo, donde uno puede realmente simular cosas. O sea, es impresionante y uno dice como, ¿en qué estado, no? Podemos llegar a más y uno como que lo incentiva a querer mejorar lo que ya uno tiene y le deja esa cosa ahí, ¿no? Esa espinita de que uno pues siempre puede llegar a mejorar de donde uno viene y como traer nuevas ideas y como vieran lo que vi. Así que esa beca que existe, que hay una, podría llegar el día de mañana a ser dos, si los estudiantes la aprovechan. Durante muchos años en ingeniería agrícola, pues tal vez algunos estudiantes dijeron como, bueno, voy a intentarlo y al final lo dejaron pasar porque sí lleva un poco de tiempo, o sea, es persistencia, pero de verdad vale la pena y da muchísima lástima cuando esa beca se pierde, porque muchas veces se ha tenido que ceder a diferentes escuelas que no desaprovechan una, como la escuela de electrónica y demás, y vean cómo van creciendo esas escuelas y nosotros podríamos tomar eso y llegar a ser una de las que tiene, pues saca mayor provecho de todas las ventajas que da el tecnológico. Así que no se queden ahí esperando que la oportunidad les llegue así, búsquenla, den lo mejor siempre. Y cuando alguien les dé ese pase, que aunque no sea el pase completo, aprovechenlo, porque realmente es el primer escalón que uno tiene que subir para poder ver todo el horizonte que hay más adelante. Así que échenle muchas ganas, de verdad. Bueno, esas palabras nos dejan con muy buena esperanza para todos y bueno, ya yo creo que no se puede mejorar lo que dijo Chris. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o ahí les queda el contacto de Chris ahí para que lo localicen si quieren extender el conocimiento en esto o cómo él se fue, etcétera. Y también estamos nosotros como profesores también siempre para apoyarlos en estas cosas, ¿verdad? Y no sé si alguien tiene algo más que decir, sino para que dejemos a Chris que siga sus estudios. Bueno, yo creo que muchísimas gracias, que me gustaría agradecerle a todos los que estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Eh, es agradable presentar cosas hacia los demás y que haya interés, que de verdad lo aprecio un montón. Sí.
Bueno, perdón, antes de terminar se me había olvidado decirles que para el agrícola más apuntado tenemos un código que se llama MF5408 para que lo apunten ahí y participen de la actividad. Entonces, MF5408 para hoy. Y agradecerle de verdad a Cris y a todos los que participaron en la charla porque estuvo muy interesante, y muchas gracias porque Cris está muy ocupado y puso mucho empeño en la presentación y también nos motivó mucho para que, sí, bueno, a mí y a ustedes también, para que sigan con su camino profesional, ¿verdad? Muchas gracias, dice aquí, muy buena la información. Y bueno, no sé. Bien. Despedirnos y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Christopher. Gracias a luego. ustedes. Gracias por Luego, invitarme. Hasta luego. Un gusto volverlos a ver. Gracias. Gracias. Luego, pura gracias. Chao. Chao. Excelente. Hasta luego, muchas gracias.